Hola amigos, les traigo un video prometido que por lo menos me tomó 2 años aproximadamente terminar de leer estos libros y quise hacer este video porque, bueno, hay poca información y en BookTube por lo que vi, y lo otro es que un tema que me llamó la atención y aparte de eso, el video va a ser como más de lo que leí de este tema y no tanto una opinión académica porque, para aclarar, yo no soy ni egresada, ni con posgrado, ni estudié literatura, nada de eso. Y esta va a ser más como información que recabó alguien random desde internet y de algunas fuentes académicas. Y el video ya vieron ustedes cómo se va a llamar. Tiene que ver con la literatura proletaria asiática, que es un género que hace muy pocos años se está empezando a editar en español, tanto la japonesa como la china y la coreana, que son tres países eh, más líderes. Y me llamaba la atención porque, bueno, en realidad una de las características que tiene la literatura proletaria, tuve que anotar algunas cosas porque soy un poco olvidadiza, es el denunciar de alguna forma las consecuencias que el capitalismo produce en los obreros y los campesinos. Hay que contar eso sí que parte de la influencia de esta literatura tiene mucho que ver con Moscú y la propia Revolución Rusa de 1917 y cómo esta motivó a muchos asiáticos, en su mayoría también japoneses y chinos particularmente, a estudiar en universidades de allá, y a su llegada a sus respectivos países empezaron a buscar formas de denunciar el hambre, la pobreza y la desigualdad que producían en este caso los imperios, y una de las particularidades fue esa. Y en sí lo que producía este tipo de literatura trataba siempre de ser más colectiva. De hecho, fue muy crítica de la llamada novela del yo, particularmente en Japón, en los casos de Ryunosuke Akutagawa y Junichiro Tanizaki, que eran, por mencionar dos nombres más conocidos, autores que escribían desde el yo, crítica que hacían los escritores proletarios a estos autores, sobre que se encerraban mucho en sí mismos y estaban aislados de los problemas sociales de Japón. Y si uno lo ve con perspectiva del presente, sí tienen razón, y también hay una muestra de que eh, fue un poco como relegada este tipo de literatura hasta hace muy poco, que en Japón se volvió como a recuperar principalmente un autor y una obra en particular, pero de eso ya voy a hablar. Y lo que yo anoté al respecto de esto eran varias cosas interesantes. Van a ir escuchando que este, eh, este tipo de narrativa proletaria tenía mucha influencia de Occidente, como ya había mencionado, y sucedió mucho en particular este híbrido entre modernidad y tradición, tanto lo que estaba por venir como lo que estaba por dejarse. Era como también entender el contexto histórico, que había una especie de limbo entre lo uno y lo otro. En particular, en el caso de Japón y China, el contexto de dejar el periodo imperial y la lucha contra el capital, que se acentuaba precisamente por estos imperios. Hay que tomar en consideración que Japón en este periodo previo a la Segunda Guerra Mundial adquirió una política expansionista que no es ningún secreto. De hecho, Corea en ese entonces, no Corea del Sur, Corea en ese entonces, en 1910 se estableció como colonia japonesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de eso porque mucha de la literatura proletaria coreana está influenciada por ese contexto. Y a pesar de eso, en el caso de China, con el fin del del imperio chino, me recuerdo que fue alrededor de 1912, y con la llegada de la República de China, se empezaron a acentuar estas luchas proletarias, caso muy interesante que voy a ver con un libro en particular. Y finalmente,
eh, todo este entramado que está vinculado al imperialismo, considerando que hubieron varias guerras sino-japonesas, corea- coreanas, algunas pequeñas batallas para desligarse del imperio japonés. Y una de las particularidades se da precisamente en Corea, precisamente por como se considera como un caso excepcional, dado que incorpora el nacionalismo, pero no como nosotros lo entendemos como exaltación hasta en algunos puntos de las razas, sino como de valorar nuestra propia cultura, o sea, la cultura coreana, y también de esta idea del antiimperialismo, digámoslo así, dado que Corea, al ser una colonia japonesa, abogaba por desligarse de ese dominio, y mucha de la literatura proletaria coreana tiene ese vínculo antiimperialista, y mucho también de lo que voy a hablar de estos libros. Hay varias cuestiones interesantes, principalmente en Japón, que tienen que ver con eh, las dificultades que los escritores japoneses proletarios tenían para reflejar las problemáticas sociales de los obreros y de los campesinos, dado que la mayoría en este caso eran letrados, algunos habían estudiado en las universidades y conocían poco la experiencia proletaria como tal. Y una de los que buscó un camino para empezar a digamos, sembrar y cosechar tierra fértil fue Taiki Kobayashi. Y además este debate que también se desarrolló mucho entre el yo o el apelar a la experiencia colectiva en vez de la individualidad. Y tenía esta, entre los tres países que está mencionado en este rato, tienen esta crítica contra las dinastías y las aristocracias de la época, dado el nivel de vida que tenían sus habitantes, que en su mayoría eran de la pobreza, las desigualdades y muchas hambrunas también hubieron en este periodo. Y en ese sentido, quería empezar con uno de los países que es menos, que hay poco y es lo único que hay, que es el de Yang Wanji, Wanji, que es El joven de la vida errante, que es una de las primeras novelas proletarias chinas. Aquí está a modo de pistola, cuenta el protagonista todo su periplo para llegar a lo que llega por la lucha, no como tal que inicialmente se lo haya planteado así, sino como las circunstancias de su vida lo llevan a ello. Y entre el hambre, el que comer, el honor también, la imposibilidad también de otorgar a sus padres un buen, una buena tumba, que consideramos que la cultura del sintoísmo igual era muy fuerte en, en cualquiera de estos tres países, y cómo los aristócratas chinos, la élite china, hacía oídos sordos al pueblo y seguían de chupándoles la vida casi prácticamente debido a esta eh, desigualdad. Y lo que hace aquí el autor, a pesar de que es un relato muy crudo, es también incentivar, como motivar un poco al levantamiento, cosa que sucede. Y la curiosidad de esta novela en sí es que, por lo que leí, muchos revolucionarios comunistas chinos se les inspiró el relato, entre ellos Mao Zedong. Y la otra, que es lo único que también he visto que exista de proletaria, que es una antología de literatura proletaria coreana. Viene con una introducción, habla también de cada autor, y mucha de la información también la obtuve aquí. Y lo interesante de estos relatos es que no solo se enfocan en los proletarios, sino que también en las proletarias, en la situación de las mujeres, porque muchas mujeres también escribieron sobre su condición, además de que
que pasaban los hombres, las mujeres tenían el componente de roles de género, de las expectativas, de las dificultades también, de buenas condiciones de vida solo por ser mujeres, además de algunos casos la imposibilidad de poder trabajar o también el vejamen que sufren de sus cuerpos y la violencia sexual que también ocurría mucho. Y en este en particular les voy a enfocar en la cámara los relatos que trae. No sé si se alcanza a ver desde ahí, pero lo interesante aquí es que hay varios que son de distintas corrientes y distintos debates, en los que aquí, a diferencia de los demás, plantea no solo el anticapitalismo, sino también el antiimperialismo por su condición de colonia japonesa en este periodo histórico, y la de japonesa que uno puede encontrar más, que están súper interesantes. Primero, el más conocido es que está Kiji Kobayashi, que es un autor japonés. De hecho, él es el más importante y es el que actualmente es más conocido tanto en Japón como fuera de Japón por su novela que van a ver en la imagen, que se llama Kaniko-sen, que es una de las novelas que ha vendido más ejemplares en Japón. Retrata la vida de unos pesqueros en un barco mercante y los abusos y vejámenes, maltratos laborales que sufren a manos de este capataz. Es un libro crudo, ya lo leí en la Kindle, si mal no recuerdo, en esa vez. Y el tema con ese libro en puntual es que es breve, pero es directo, que es una característica que logró desarrollar Kobayashi con el paso del tiempo. Y este otro en particular que tengo se llama Vida de un militante y otros relatos proletarios. Hay un libro que yo ya leí de los que están aquí, pero con otro nombre que se llama El Camarada, lo van a ver en la foto. Y la gracia de este, que se los voy a mostrar también, qué es lo que trae, lo voy a enfocar, si es que se alcanza a ver. Y sí, es que trae dos de los más famosos relatos de Kobayashi, que serían 15 de marzo de 1928 y Vida de un militante, que son los más largos, y aquí plantea distintas cuestiones, tanto de hacer un homenaje y recordar a los caídos de ese 15 de marzo, como en Vida de un militante, que es el plantea el no darse por vencido a pesar de las adversidades por la lucha proletaria. Son relatos sencillos, pero son muy crudos porque es de los pocos que logró desarrollar como ese intuitivo para lograr recrear situaciones que él escuchaba de otros obreros y campesinos de sus condiciones laborales y de vida. Y en ese sentido, Takeshi Kobayashi lo hizo muy bien. Y sí, los otros dos que tengo, que son este, que es una antología que se llama Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, y son autores proletarios también. Aquí hay más variedad, además de que aquí también está 15 de marzo de 1928. Tenemos a otros autores conocidos, entre ellos, si es que logro encontrar el índice, claro, Yuriko Miyamoto, que es un caso especial la autora, dado que a diferencia de los otros escritores proletarios, no solo sobrevivió, sino que también se transformó en una escritora de la famosa literatura de posguerra, de la trayectoria, porque tanto en este libro como en otro libro que tengo de ella, que se llama Una flor, relatan un poco este camino literario que sigue la autora, y es de las que creo yo que logró como traspasar una cierta barrera de no solo quedarse dentro de la literatura proletaria. Los voy a mostrar, acercar qué títulos vienen en este libro, y todos son interesantes, y el prólogo aquí me parece, la introducción mejor dicho, me parece una genialidad, porque no solo hace hincapié en cada autor, sino también en los debates literarios forma entre forma y narrativa en sí, si somos más directos como Kobayashi, o si apelamos a más recursos literarios, que era lo que se criticaba de la novela del yo. Y hay, creo, unos dos autores que apelan a los modos literarios, a ser más literarios y no a ser tan simples en su narrativa. No voy a decirles cuáles para que los descubran. Y el último libro que me leí, que fue este, Denji Kuroshima. Esta es la única novela que él publicó. Siempre se dedicó a escribir ensayos
y otros textos de no ficción respecto al tema de los proletarios. Y esta en particular sale un poco del canon de los que he leído, además de la coreana, porque aquí presenta una serie de personajes que se encuentran en Manchuria, tanto japoneses como chinos, y como independiente de la nacionalidad tienen un objetivo en común, o digamos un logro, un problema en común, que es el capital y el capitalismo en sí mismo, en una región que está siendo peleada entre China y Japón, como entre las luchas imperiales, y como independiente de ese contexto de división, hay una especie de unidad también aquí, de que te dicen directamente, no importa que seamos, si somos chinos o japoneses, nosotros tenemos el mismo enemigo en común, y es una de las pocas novelas que lo aborda. Y aparte los personajes son marginados, no solamente que sean obreros campesinos, sino que son marginados. De hecho, un- el padre de uno de ellos es adicto y así. Y uno de los otros protagonistas que se rebela contra el propio ejército o con los ideales del ejército que el ejército le trata de implantar. En ese sentido, es un relato hasta cierto punto que uno podría decir que es moderno. Y bueno, no quería alargar más este libro porque la idea era que ustedes descubrieran un poco lo que es la literatura proletaria. A pesar de eso, me gustaría dejarles en la cajita de la descripción algunos textos que yo leí para hacer este video. Voy a dejar ahí para que vean cuáles son, etcétera. Y nos vamos a estar viendo con el último video del año, que es el que a ustedes les gusta, que es el de las mejores lecturas. Y nos vamos a estar viendo el próximo año. Así que hasta luego y cuídense. Chau, chau.